Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther Pérez Mayorga y el día de hoy les daré a conocer la propiedad y sus formas de adquirir la propiedad. Propiedad por ocupación, de la posesión, de la usucapión y de la accesión. Del Código Civil, Decreto Ley número 106. Título 2 de la propiedad, capítulo 1, disposiciones generales. Contenido del derecho de la propiedad. El artículo 464 establece: la propiedad es el derecho humano de gozar y disponer de la cosa, de los bienes, eh, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Este artículo se entiende como un derecho real, pleno, pero no absoluto, y incluye tres facultades clásicas: usar, gozar, disponer, sujetas a la función social y al respeto de la ley. En la doctrina se clasifica de propiedad. Tradicionalmente la propiedad se concebió como el derecho real por excelencia, que confiere a su titular las facultades de usar, ius utendi, que significa gozar, y ius ruendi, disponer, y ius abutendi, de un bien. Este artículo recoge esta concepción al mencionar gozar y disponer. Facultad de gozar implica la posibilidad de percibir los frutos civiles o naturales de la cosa, así como se utiliza según su naturaleza. Facultad de disponer se refiere a la posibilidad de enajenar la cosa, grabarla, destruirla o modificarla. Límites y obligaciones. La parte crucial de este artículo es la adición dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Esto rompe la idea de un derecho de propiedad absoluto, ilimitado, reconociendo que su ejercicio debe estar condicionado por el ordenamiento jurídico. Estos límites pueden ser derecho público, urbanismo, medio ambiente, o derecho privado, relaciones de vecindad o servidumbres. También en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 39, derecho de la propiedad, establece: se garantiza la propiedad privada como derecho individual, la cual podrá ser regulada o limitada por la ley por razones de usar pública o de interés social. Y el artículo 41, protección al derecho de propiedad, establece que consagra la función social de la propiedad y la obligación de uso en beneficio de la colectividad. Este artículo también tiene convenios internacionales, que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José, que en el artículo 21 establece derecho a la propiedad privada. Inciso 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes
La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Inciso 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos según las formas establecidas por la ley. El inciso 3. Tanto la usada como cualquier otra forma de explotación del hombre o por el hombre deben ser obligadas por la ley. Y protección adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos y culturales. Protocolo de San Salvador. Si bien no define directamente la propiedad, reconoce derechos económicos y sociales que pueden interactuar con la propiedad. Y sus giros jurisprudenciales sería la Corte Constitucional declara que la propiedad privada es un derecho fundamental, pero con límites derivados de la función social. Y la Corte Suprema de Justicia reconoce que la propiedad se protege mediante la acción reivindicatoria y las acciones posesorias siempre dentro de los límites legales. Corte Internacional de los Derechos Humanos en casos como Jackie Axa, Paraguay y Paraguay ha señalado que el derecho de propiedad abarca también formas colectivas indígenas y debe organizarse con la dignidad humana. El artículo 464 define la propiedad como un derecho pleno, pero condicionado por los límites legales y sociales. Y la Constitución, pues la legalización especial y la jurisprudencia refuerzan que la propiedad debe ejercerse en armonía con el interés colectivo, lo que refleja que la tendencia moderna de entenderla no como un derecho absoluto, sino como un derecho fundamental con función social. Abuso absoluto del derecho, artículo 465. Este artículo establece el propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas y especialmente en sus trabajos de explotación, industria. Está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Como límite, este artículo consagra explícitamente el principio del abuso del derecho.
que es una construcción doctrinal y jurisprudencial que busca evitar que un derecho subjetivo, aunque legalmente reconocido, se ejerza de forma contraria a los fines para los que fue concedido, causando daño a otros. No es un derecho absoluto, ya que refuerza la idea del artículo 464 de que la propiedad no es limitada. El ejercicio del derecho de propiedad, aunque legítimo en su origen, puede volverse ilícito, se ejerce de manera perjudicial para terceros. Y el artículo derecho del perjuicio 466, el que sufre o está amenazado con el daño porque otro se exceda o abusa en ejercicio de su derecho de propiedad, puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso sin perjuicio de la indemnización por el daño sufrido. Este artículo establece las acciones y remedios que tiene la persona que se ve afectada por el ejercicio abusivo del derecho. Expropiación forzada. Este artículo 467 establece que la propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley de la materia. Su naturaleza jurídica. La expropiación forzada es un acto de derecho público unilateral y de carácter imperativo, mediante el cual el Estado, en ejercicio de su poder soberano, priva a un particular de su derecho de propiedad sobre un bien, ya sea mueble o inmueble. Este puede ser justificada por la necesidad de satisfacer el interés general sobre el particular. Su fundamento constitucional y legal pues es el artículo 467 del Código Civil. Es un reflejo directo de las garantías y limitaciones constitucionales del derecho de propiedad, que establece los requisitos esenciales para que la expropiación sea legítima, y su causa justa debe obedecer a las razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. Estos conceptos son amplios y se refieren a aquellas
finalidades que benefician a la comunidad en su conjunto, con la construcción de infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas, la planificación urbana, la preservación del medio ambiente o la ejecución de programas de desarrollo social. Previa indemnización, la expropiación no puede ser arbitraria ni gratuita. El particular debe recibir una compensación económica justa y equitativa por la pérdida de su propiedad. Esta indemnización debe ser determinada de conformidad con la ley de la materia, lo que significa que debe existir un procedimiento legal que establezca cómo se valora el bien y se calcula la compensación. Carácter excepcional. La expropiación es una medida excepcional. Si bien el Estado tiene la facultad de expropiar, esta debe ser utilizada solo cuando sea estrictamente necesario para el cumplimiento de sus fines y no existan alternativas menos gravosas para el derecho de propiedad del individuo. El procedimiento legal, la mención de la ley de la materia es crucial, ya que implica que la expropiación no se rige únicamente por este artículo genérico del Código Civil, sino que por una legislación específica que regula el procedimiento, la determinación de la indemnización, los recursos de la expropiación y las garantías para ambas partes. Su Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 39, derecho a la propiedad, establece que garantiza la propiedad privada como derecho social y de función social. El Estado garantiza su ejecución y lo impedirá en cuanto restrinja la libertad de los demás o se oponga al interés social, la utilidad pública. Este artículo es la base para la expropiación, ya que reconoce la propiedad privada, pero la sujeta a la función social y al interés público, facultando al Estado para intervenir o privarla en beneficio de la colectividad. El artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece expropiación y nacionalización por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. Define debidamente declarados por el Congreso, se podrá expropiar o nacionalizar la propiedad privada mediante la indemnización que establezca la ley y la decisión judicial o administrativa que corresponde. El indemnizo deberá ser sujeto y previamente establecido. Este artículo es la norma constitucional específica que regula la expropiación, detallando los motivos, la necesidad de declaración por el Congreso, la expropiación detallada, los motivos, la necesidad de declaración por el Congreso, la intervención judicial, administrativa y la exigencia de una indemnización justa previamente establecida. Sus convenios.
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto San José, el artículo 21, que establece el derecho a la propiedad privada. Eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 17, derecho de la propiedad privada, de la propiedad. El inciso 1, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. El inciso 2, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, si bien protege la propiedad. El punto 2 es clave. La expropiación, al ser un proceso legalmente establecido y con indemnización, no se considera una privación arbitraria si no cumple con los requisitos. Y sus leyes especiales, que es la ley de expropiación, decreto 529. Esta establece que la ley específica que regula el procedimiento de expropiación forzada en Guatemala establece los requisitos para la declaración de utilidad pública, el procedimiento para la oferta y negociación, la tasación de la indemnización, la intervención de los tribunales en caso de desacuerdo y las garantías para el expropiado. Es fundamental para las aplicaciones prácticas en el artículo 467 y otras leyes sensoriales, dependiendo del motivo de la expropiación, pueden ser relevantes, por ejemplo, las leyes de desarrollo urbano, leyes de infraestructura vial, leyes de protección ambiental, etcétera, que declaran la utilidad pública de los proyectos específicos. Sus giros prudenciales, Corte Suprema de Justicia, esta establece, al conocer casos de expropiación, ha ratificado la necesidad de que se cumplan rigurosamente los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley de Expropiación. Ha desarrollado jurisprudencia en cuanto a determinación de la indemnización, en la que ha pronunciado sobre los criterios para valorar los bienes expropiados, incluyendo el valor comercial, el valor de reposición y los daños y perjuicios que la expropiación pueda ocasionar al propietario. Se ha consentido que la indemnización debe ser justa, lo que implica no solo el valor del bien, sino también la compensación por la pérdida del mismo y sus consecuencias. Declaratoria de utilidad pública. Ha revisado la legalidad de las declaratorias de utilidad pública, asegurando que estén debidamente fundamentadas y que realmente respondan a su interés colectivo. Cumplimiento del procedimiento anulado o modificación. Procedimientos expropiatorios que no sean ajustados a la ley, protegiendo el derecho de defensa de la expropiación. Y la Corte de Constitucionalidad ha tenido conocimiento de acciones de inconstitucionalidad contra la ley de expropiación o contra actos de expropiación concretos. Ha reafirmado que la expropiación es un
Es una potestad legítima del Estado, pero siempre sujeta al principio de legalidad, necesidad, proporcionalidad y fundamentalmente a la previa y justa indemnización. Ha enfatizado que la indemnización debe ser fundamental para que el expropiado no sufra una pérdida patronal y real. La jurisprudencia de la Corte Internacional del Derecho Humano ha abordado el derecho a la propiedad en varios casos, reiterando que la expropiación es una medida legítima si cumple con los requisitos de legalidad, finalidad, de interés público o utilidad social, que se apegue a una indemnización justa. Ha interpretado que la indemnización justa debe permitir que la persona recupere el valor de su propiedad y no sufra un empobrecimiento. La Corte ha señalado que la falta de una indemnización justa puede convertir en la expropiación en una violación del derecho de la propiedad. Esos requisitos que establece la ley de expropiación es un procedimiento y una serie de requisitos que deben cumplirse rigurosamente para que una expropiación sea legal, válida. Los requisitos fundamentales son declaratoria de utilidad pública o interés social. Requisito: la expropiación solo puede realizarse cuando exista una declaratoria expresa de utilidad pública o de interés social. Esta declaratoria debe ser realizada por el organismo legislativo, Congreso de la República, salvo en casos específicos donde la ley autorice a otros órganos. El fundamento, el artículo 3 de la ley establece que la expropiación se hará cuando sea declarada de utilidad pública o de interés social por el Congreso. El artículo 40 de la Constitución también refuerza esto al indicar que debe ser debidamente declarados por el Congreso. El propósito: esta declaratoria debe estar debidamente fundamentada, explicando las razones concretas por las cuales la expropiación es necesaria para el beneficio colectivo. Un ejemplo sería una construcción de obras de infraestructura de desarrollo urbano, previa indemnización justa. Los requisitos: el requisito de la expropiación debe ir precedida por el pago de una indemnización justa. Esta indemnización debe ser determinada y pagada antes de la transferencia definitiva de la propiedad. Y pues esos fundamentos es el artículo 467 del Código Civil y el artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Son claros en exigir una indemnización previa. La ley de la expropiación detalla cómo se determina esta indemnización. Y la determinación de la indemnización. La ley establece que la indemnización se determina por acuerdo entre el expropietante y el expropiado. Se busca una negociación amistosa por tasación parcial si no hay acuerdo
Se nombra peritos, uno por cada parte y un tercero imparcial para valorar el bien. Por decisión judicial, eh, si persiste el desacuerdo sobre la tasación o sobre si la expropiación es procedente el asunto puede ser llevado a tribunales de justicia y su procedimiento legal eh, establecido, requisitos. La expropiación debe ser un procedimiento legalmente establecido que garantice los derechos del propietario. Sus bases del procedimiento: simplificado, iniciativa y declaratoria de la utilidad pública. El órgano competente, generalmente una entidad estatal, propone la expropiación y el Congreso la declara. Notificación al propietario: se notifica formalmente al propietario sobre el proceso de la expropiación y la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la indemnización. Oferta de indemnización: el propietario realiza una oferta basada en la tasación inicial. Negociación y acuerdo: se busca un acuerdo sobre el monto de la indemnización. La tasación parcial: si no hay acuerdo, se procede a la valoración del bien por peritos. Pago de indemnización: se debe realizar el pago antes de la posesión definitiva del bien y transferencia de la propiedad. Una vez pagada la indemnización, se formaliza la transferencia de la propiedad y sus recursos. El propietario tiene derecho a interponer los recursos legales pertinentes si se considera que el procedimiento o la indemnización no son correctos. Y el objeto de la expropiación es su requisito. La expropiación debe recaer sobre bienes muebles o inmuebles que sean necesarios para la utilidad pública o interés social declarada. El principio de proporcionalidad: la ley busca que se expropie únicamente lo estrictamente necesario para el fin público, evitando expropiaciones excesivas. Y el derecho de defensa del propietario. Requisito: el propietario tiene derecho a ser oído, a presentar pruebas y a defender sus intereses a lo largo de todo el procedimiento. Su garantía: esto asegura que la expropiación no sea un acto arbitrario y que el propietario tenga la oportunidad de cuestionar el procedimiento, la procedencia del procedimiento, la cuantía y la indemnización. El artículo 468, defensa de la propiedad. Este artículo establece: el propietario tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales y de no ser perturbado en ella si antes no ha sido citado, oído y vencido en su juicio. Su reivindicación: el artículo 469, el propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarlo de cualquier poseedor o detentador. Y el derecho de autor: el artículo 470, el producto o valor de trabajo o industrias ilícitos, así como las producciones del ingenio del talento de cualquier persona no
son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre estas materias. El artículo 468 establece que se fundamenta en varios principios universales y teorías del derecho, y su inviolabilidad de la propiedad privada. La doctrina reconoce la propiedad privada como un derecho natural y fundamental, esencial para la autonomía individual, desarrollo económico. Autores argumentan que la propiedad es un derecho inherente al ser humano anterior al Estado y seguridad jurídica. El artículo garantiza la seguridad jurídica al impedir que los bienes de las personas sean arrebatados o perturbados de manera arbitraria. Exige cualquier afectación a la propiedad pase por un debido proceso judicial, lo que otorga certeza y predictibilidad a los titulares de los derechos. El artículo 469, este artículo consagra la acción reivindicatoria, que es la herramienta legal por excelencia para que el propietario recupere la posesión de su bien cuando ésta se encuentra en manos de otra persona que no tiene derecho a ella. Desde la perspectiva doctrinaria, la acción reivindicatoria es un pilar fundamental en la protección del derecho de propiedad y su naturaleza. Es una acción real, es decir, que recae sobre la cosa misma y sobre la persona del poseedor y busca restitución del bien al dominio de su legítimo propietario. Y el artículo 470 consagra el derecho de autor o propiedad intelectual en un sentido más amplio, como una forma de propiedad, reconociendo que las creaciones de la mente humana también son susceptibles de ser poseídas y protegidas legalmente. La doctrina define su naturaleza de la propiedad intelectual, que se considera una rama autónoma del derecho de propiedad distinta de la propiedad sobre los bienes materiales corporales, en el que protege los derechos de los creadores sobre sus obras, tanto en el aspecto moral, reconocimiento de la paternidad de la obra, como el patrimonial, que es el derecho a explotar económicamente la obra. Artículo 471. Frutos de los bienes. Este artículo establece el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuando así se incorpore por acción de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. Y bienes de interés
históricos y artísticos. Este artículo 472 establece las cosas de propiedad privada inmuebles declaradas como objetos de interés artístico, histórico o arqueológico están sometidas a leyes especiales. Capítulo Capítulo 2 de las limitaciones de la propiedad. Las limitaciones de la propiedad establece que la propiedad, aunque protegida por la Constitución y el Código Civil, no es un derecho absoluto. Está sujeta a límites legales que buscan garantizar la convivencia social, la seguridad, el orden público, la protección del ambiente y el interés común. Sus convenios internacionales, que es la Convención Americana del Derecho de Derechos Humanos, en el artículo 21 reconoce la propiedad, pero admite limitación por utilidad pública o interés social. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad, pero los estados pueden regularla. El convenio 169 de la OIT protege las tierras indígenas, estableciendo límites al domicilio privado cuando colisiona con derechos colectivos. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el artículo 11 justifica limitaciones al uso de la propiedad en función del derecho a la vivienda y al desarrollo constitucional político de la República de Guatemala, que establece el artículo 39 de la propiedad privada, que reconoce y garantiza, pero puede ser limitada por utilidad colectiva, beneficio social o interés público. También el artículo 40, que regula la expropiación como una limitación externa. El artículo 41, que reconoce la función social de la propiedad fundamental de todas las restricciones legales. Las limitaciones de la propiedad. En este capítulo se establece limitaciones típicas como medianería, la pared, foso o cerca de visión, que presume como un ejemplo de limitación por vecindad, servidumbres legales, paso de agua, luces, vistas, restricciones urbanistas, altura de edificio, distancias mínimas entre construcciones, provisión de abuso del derecho, que en el artículo 406 no usar la propiedad en perjuicio de otros, respecto a intereses colectivos, protección del patrimonio cultural,
o bienes de dominio propio. Las limitaciones buscan garantizar la convivencia pacífica entre propietarios y proteger el bien común. Y sus leyes especiales aplicables, ley de áreas protegidas, que esta limita el uso de la tierra en zonas conservadas, la ley de protección de mejoramiento del medio ambiente, la ley de ordenamiento territorial, la ley de protección del patrimonio cultural, ley de minería y la jurisprudencia de las limitaciones. La Corte Constitucional ha reiterado que la propiedad debe ejercerse bajo el principio de función social. Ha validado restricciones urbanísticas y ambientales como limitantes legítimos. Corte Suprema de Justicia ha reconocido que el derecho de la propiedad debe cede frente a interés colectivo en casos de servidumbres, expropiación, y la Corte Internacional de Derechos Humanos de Paraguay subraya que la propiedad debe interpretar también en clave colectiva y social, no solo individual. En comunidad indígena, enfatiza que las limitaciones a la propiedad deben ser proporcionadas y respetar la dignidad humana. En conclusión, las limitaciones al derecho de propiedad tienen respaldo en los derechos internacionales, en la Constitución y en las leyes especiales, en las que las limitaciones reflejan la idea que la propiedad no es un poder limitado, sino un derecho sujeto a la función social, la sociedad y el bien común. El artículo 473, suelo y subsuelo, establece la propiedad del predio que se extiende al subsuelo y al sobresuelo hasta donde sea útil y propietario, salvo disposiciones de las leyes especiales. Este artículo en la Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 39 derecho de la propiedad. Artículo 21 son bienes del Estado, minas, hidrocarburos, aguas, yacimientos minerales, es decir, el suelo no siempre pertenece al propietario del subsuelo, sino que está sujeto a dominio estatal. El artículo 122 y 125, que son recursos naturales no renovables, son del Estado y su explotación requiere concesiones, que también el artículo 440, 40, la expropiación procede por causa de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, aunque el propietario tiene dominio del suelo y sobre el suelo, está limitado constitucionalmente por la titularidad estatal sobre recursos estratégicos
Sus convenios, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. El artículo 474, prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino. En un predio no puede hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño. Ulterior, delinde y almacenamiento, que establece el artículo 475, todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos propietarios o poseedores al delinde y al almacenamiento según la costumbre del lugar y la clase de la propiedad, a construir y a mantener a prorrata las horas de los que los separan. También tenemos el artículo 476, obligaciones de cerrar el fondo, construcciones cerca de edificios públicos. 477, servidumbres establecidas. Artículo 478, construcciones no permitidas. Artículo 479, prohibición de actos que dañen la pared medianera. Artículo 480, que no se pueden poner contra una pared. 481, siembra de árboles cerca de edad ajena. Derecho a exigir que se arranque los árboles. Artículo 482. Y ramas que caen sobre la propiedad vecina. Artículo 483. Artículo 484, obra peligrosa. Capítulo 3 de la copropiedad. Párrafo 1, disposiciones generales. El artículo 485, cuando hay copropiedad, establece: hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indisposición especial. Se regirá por las disposiciones del presente capítulo. Copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro inverso. Este artículo establece que surge cuando dos o más personas son titulares de un mismo derecho de propiedad sobre un bien. Se regulan sus principios generales de administración y derechos de cada copropietario. Las bases de la figura jurídica de la copropiedad define que la situación en la que un bien o un derecho pertenece a varias personas
de una manera conjunta, sin división material. Establece que en ausencia de acuerdos específicos dentro de los copropietarios o disposiciones legales particulares, se aplicarán las normas generales contenidas en el capítulo correspondiente. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece por inverso o diverso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se refiere a la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Se establece que la copropiedad ocurre cuando la titularidad de un bien o derecho recae sobre varias personas. Titularidad pro indiviso es clave, que significa que el bien no está materialmente dividido entre los copropietarios. Cada uno tiene una cuota o parte alícuota ideal sobre la totalidad del bien. Su subsidiariedad de la norma. Se aclara que la disposición del capítulo de copropiedad del Código Civil, esto significa que prevalecen los acuerdos específicos que los copropietarios establecen mediante contrato, por ejemplo, o cualquier otra ley que regule de manera particular. Su naturaleza jurídica es una forma de comunidad de bienes, no es una persona jurídica distinta de los copropietarios, sino una relación jurídica entre ellos. Tiene participación en concebir a la participación como aquel conjunto de actos o operaciones tendientes a poner fin al estado de división que genera la copropiedad, conveniente de las cuotas ideales o abstractas de los copropietarios, representantes o pertenecientes en partes concretas materiales. Puede ser perdida por los copropietarios o sus. Es importante que cada propietario tiene derechos individuales sobre su cuota. Puede disponer de ella, pero para enajenar, gravar o arrendar el bien común se requiere que todos los copropietarios estén de acuerdo. Sus causas de extensión: número 1, división y participación del bien común. Número 2, enajenamiento del bien a un tercero. Número 3, destrucción total o pérdida del bien. Número 4, pérdida del derecho de propiedad de los cooperativas. Y número 5, reunión de todas las cuotas partes en un solo propietario. Es convenios internacionales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que establece el artículo 17, Convenio Americano sobre los Derechos Humanos, en el Pacto de San José,
que el artículo 21 establece derecho de la propiedad privada, y las leyes especiales, ley de titulación supletoria. Cuota de los particulares, el artículo 86, perdón. Obligaciones de los comuneros, artículo 488. Innovaciones, el artículo 489. La administración, el artículo 490. Derecho de cada condueño, el artículo 491 y 492 hasta el 599, que regulan la copropiedad. Párrafo 2. Copropiedad en la medianería. Medianería: cuando una pared, zanja o seto divide los predios y no puede establecerse a quién pertenecen, pero indiviso a los dueños de ambos predios. El artículo 505. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite, separación a dos propietarios. En este artículo se presume en las paredes divisoras de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación en las paredes divisoras de los jardines o corrales. La doctrina sobre la copropiedad en la medianería se enfoca en varios puntos. La naturaleza jurídica. La medianería cuenta cuando es copropiedad, es una forma de copropiedad forzada o legal. Esto significa que por disposición de la ley, los propietarios de inmuebles colindantes están obligados a compartir la propiedad de los elementos divisores que se encuentran en la línea divisora. No es una copropiedad voluntaria que nace de acuerdo entre partes, sino que se impone por la vecindad o elementos constitutivos. Su participación en los gastos. Tienen derecho a exigir al vecino que contribuya a las responsabilidades o construcciones necesarias del muro medianero en proporción a su cuota o adquisición de la medianería. Un propietario puede adquirir la medianería. Los convenios internacionales. CAP, artículo 21, la Constitución, el artículo 39 y el artículo 41, y leyes especiales, órdenes municipales, ley
Nacional. Párrafo tercero de la propiedad horizontal. El artículo 528 establece propiedad singular edificios de varios pisos, departamento y habitación. Artículo 528 los distintos pisos. La propiedad horizontal es un régimen jurídico que permite la coexistencia de la propiedad exclusiva sobre unidades privativas, apartamentos, locales comerciales oficinas y la cooperatividad sobre los elementos comunes de un edificio: terreno, cimientos, estructuras, techos, pasillos, escaleras, etc. Su objetivo principal es organizar la vida en comunidad dentro de un mismo inmueble, estableciendo derechos y obligaciones para cada propietario. El marco legal principal es la propiedad horizontal, ley de propiedad horizontal, que complementa al Código Civil, que no contravenga esta ley especial por la Constitución Política de la República de Guatemala, que tiene la alineación, el estudio y normativa y se encuentra en varios aspectos claves. Su naturaleza: la propiedad horizontal es una forma sui generis de propiedad. Combina la propiedad individual sobre cada unidad privativa con la copropiedad sobre los elementos comunes. No es una comunidad, sino una sociedad, sino un régimen especial que nace de la división de un inmueble en unidades independientes y áreas comunes. Su administración recae en un administrador, que puede ser un copropietario o un tercero. En la Asamblea General de Propietarios, la Asamblea es el órgano supremo que toma las decisiones importantes. Obligaciones de los copropietarios: pagar las cuotas de mantenimiento, los gastos comunes, o usar las unidades privativas y comunes de acuerdo con el reglamento y sin perturbar a los demás, o contribuir a las reparaciones y mejoras de las necesarias. Respecto a las decisiones de la Asamblea, derechos de los cooperativos: usar, distribuir, limitar, etcétera. En la Constitución Política de la República de Guatemala está también establecido en el artículo 39, derecho de la propiedad. Las leyes especiales: ley fundamental, ley de propiedad horizontal,
que regula la constitución, organización y funcionalidad de la propiedad. Jurisprudencial, la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, el origen de la propiedad se origina a partir de la división de un inmueble, generalmente un conjunto de edificios. Sus requisitos. En la ley de propiedad horizontal, estructura pública de constitución, el acto de someter un inmueble al régimen de propiedad horizontal debe formarse en una estructura pública otorgada ante el notario. Esta estructura debe contener como mínimo los datos que exija la ley para la constitución del régimen, incluyendo la individualización de las unidades privativas y la descripción de los bienes comunes. El reglamento de propiedad horizontal. Este es un documento crucial que forma parte integral de la estructura de construcción. El reglamento establece las normas de convenio de administración, uso y goce de las unidades privativas y de los bienes comunes, o debe detallar aspectos como la descripción del inmueble o de cada una de la unidad privativa, la cuota de participación, el destino de las unidades, la facultad y obligaciones de los propietarios, las normas sobre el uso de las áreas comunes, los procedimientos para la convocatoria, las formas de administración inmueble, plano del inmueble, inscripción en el registro de la propiedad. La inscripción es fundamental, ya que es lo que otorga publicidad plena, validez, cumplimiento de normativa. En resumen, la propiedad horizontal nace de la voluntad de dividir un inmueble para su venta o administración individual y se materializa legalmente a través de una escritura pública, un reglamento detallado y su posterior inscripción en el registro de la propiedad. Capítulo 6 de la propiedad por ocupación. El artículo 589, ocupación de muebles. La ocupación es un modelo de adquirir el dominio de la cosa que no pertenece a nadie mediante la aprehensión material de ellas, acompañada de la intención de adquirir su puesto de la adquisición. Esas cosas no están prohibidas por las leyes prácticas ni por el derecho.
La ocupación se distingue de otros modos de adquirir la propiedad como la accesión, la tradición o la descripción, en que es una adquisición originaria, es decir, no deriva de un derecho preexistente de otra persona. El ocupante adquiere la propiedad de forma directa por el simple acto de la presión y la voluntad de hacerla suya. Es principio fundamental. Aprehensión material se requiere de la toma de posesión física del bien. Animus domini, la intención de hacer el bien como propio. Cosa sin dueño, el bien debe ser susceptible de apropiación, es decir, no debe pertenecer a nadie o haber sido abandonado voluntariamente. Sus convenios internacionales, si bien no existe un convenio internacional específico y directo sobre la propiedad con ocupación en sentido de bienes muebles sin dueño, los principios de propiedad y el derecho a la propiedad están consagrados en varios instrumentos internacionales. Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona y la propiedad individual colectiva, y los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos. Convención Americana sobre los Derechos y la Corte Internacional de Derechos Humanos ha interpretado el derecho a la propiedad en diversos casos, enfatizando que es un derecho absoluto y puede estar sujeto a limitantes. La Constitución Política de la República de Guatemala siempre estableciendo el artículo 39, derecho de propiedad. Capítulo 8 de la disposición. Concepto de la posesión. El artículo 612 es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al domicilio. La clase de posesión mediata e inmediata, posesión legítima e ilegítima, ilegítima de buena fe, ilegítima de mala fe, y posesión precaria. Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades inherentes del dominio. Sus convenios, Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce el derecho de toda persona a la propiedad individual o colectiva, lo que presume la posesión como ejercicio previo o dominio. Convención Americana sobre los Derechos Humanos protege la propiedad y jurisprudencia también la posesión ancestral de tierra de comunidades indígenas. Convenio 169 de la OIT reconoce la posesión y tenencia tradicional de las tierras indígenas como fundamento derecho de propiedad colectiva. El artículo 39, derecho de propiedad privada de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 40 de expropiación.
La Constitución vincula con el derecho de propiedad, dándole una dimensión social y colectiva. Sus características de la posesión puede ser plena, parcial, todas o algunas facultades. Puede ser a nombre propio, poseedor, propietario, o a nombre ajeno, poseedor en calidad de tenedor como arrendatario. Su importancia genera presunciones legales. El poseedor se presume propietario, puede ser defendida judicialmente mediante interdictos. Es un modo de adquirir propiedad por usucapión o prescripción adquisitiva. Sus leyes especiales, ley de titulación supletoria, que permite convertir la posesión prolongada en propiedad mediante un procedimiento judicial. La ley de formación agraria reconocía la posesión campesina para dotación de tierras. Ley de Fondo de Tierra regula la regulación y la jurisdicción de tierras ocupadas. Leyes municipales de catastro y ordenamiento territorial vincula la posesión en el registro catastral. Su jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad ha sostenido que la posesión prolongada es fuente legítima de propiedad a través de la usurpación. Ha protegido la posesión comunitaria de tierras frente a despojos. La Corte Suprema de Justicia, Corte Internacional de Derechos Humanos, en caso de comunidad, declaró que la posesión tradicional de tierras indígenas equivale a un derecho proporcional. La posesión, hecho que puede llevar a derechos, sostiene que la posesión es un puente entre el hecho y el derecho. Puede dar lugar a la adquisición de la propiedad por descripción. Y bienes objeto de la posesión. El artículo 616, 620, condiciones para la usurpación. Posesión en concepto del dueño. El poseedor debe comportarse como propiedad del bien. No basta ser mero tenedor, arrendatario, depositario, posesión pacífica, continua. Condiciones para la usurpación. Justo título es cualquier documento justificante que acredite el derecho sobre el bien, pero sea ineficaz para probar la propiedad. Y sin justo título no es posible llevar a cabo la titulación supletoria si no existe se crea. Ejemplo, declaración jurada. Los requisitos de la titulación supletoria en el artículo 620 del mismo código establece los requisitos para que la posesión produzca el dominio. Justo título, documento que, aunque defectuoso, justifica la adquisición. Buena fe, creencia de que el poseedor tiene derecho a la propiedad. Posesión continua, pública, calificada, el ejercicio del derecho en tiempo determinado, plazo legalmente establecido. Capítulo 8 de la
usucapión, ¿quién puede adquirir por usucapión? El artículo 642, perdón, establece es la manera de adquirir la propiedad de un bien por el paso del tiempo. El poseedor se comporta durante muchos años como si fuera el dueño y hace el bien de la que procura beneficio restante, o por ello la ley premia su actividad. Y capítulo 9 de la accesión: frutos naturales y civiles. El artículo 655, los frutos naturales y civiles. La palabra acción viene del latín accesorio. En su concepto global, es todo lo que produce un bien pertenece a este. Este artículo establece que es un modo de adquirir la propiedad que se basa en incorporar de una cosa a otra. Y también el artículo 60, accesión de mala fe con materias ajenas, accesión de buena fe, artículo 661. Y muchísimas gracias.